Hola, ¿qué tal, compañeros? Mi nombre es José Ramón Sánchez González y hoy vengo a mostrarles, más que un tutorial, es mostrarles cómo sería el llenado, ¿sí? En el archivo de Drive, del seguimiento de los alumnos, para hacer más eficiente este llenado. Vamos a verlo. Bueno, pues por aquí yo tengo el archivo de Drive. Como profesores, ¿sí? Como académicos, como profesores de las unidades de aprendizaje que impartimos en cada uno de los grupos, vemos que tenemos unas pestañas en la cual la primera, que es acción tutorial, y corte parcial 2, no vamos a ingresar, no tenemos por qué llenar ni modificar nada estas dos, ¿sí? Como profesores no vamos a llenar ni realizar ninguna modificación ni nada aquí. Únicamente tenemos que enfocarnos en nuestras unidades de aprendizaje, que si ustedes bien lo ven, tenemos el primero, que es comprensión, lengua extranjera, TICS, matemática y vida cotidiana, etcétera, ¿sí? Yo tomé como ejemplo pues el de segundo semestre. Y bueno, yo como profesor a lo mejor de matemáticas tengo, ¿sí?, que llenar esta parte que son mis datos, en la cual dice, ok, nombre del docente. Todos estos llevan listas desplegables, entonces pues es un poco más fácil el llenado. Yo aquí escojo pues, bueno, el nombre del docente, en este caso yo. Igual la unidad de aprendizaje, ¿sí? Aquí están. En este caso es, pues bueno, matemáticas 2, ¿sí? Tengo el grado y grupo, que aquí lo selecciono, vienen todos. Voy a poner segundo A y viene también el turno, ¿sí? Vespertino vamos a ponerle. Ok. ¿Qué es lo que yo como profesor puedo y no puedo hacer? La obligación como profesor es obtener desde SIAU el código y nombre del alumno, que yo lo puedo descargar desde SIAU, ¿sí? Obviamente de la materia, en este caso si es matemáticas y vida cotidiana 2, yo tengo que obtener esos códigos de mi clase. Y como profesor tengo que pegar aquí los códigos, obviamente, y los nombres de mis alumnos de esa materia, de mi materia, ¿sí? Y lo que no puedo hacer es buscar otras materias y copiar lo que el compañero tiene. ¿Por qué? Porque cada materia tiene distintos alumnos, ¿sí? Porque están algunos repitiendo, pues recursando en esa materia, entonces va a haber variaciones. Por eso hay que enfocarnos cada quien, ¿sí?, en nuestros alumnos como profesores, los que tenemos, los que están en lista, ¿sí?, los que nos aparecen en SIAU. Eso sí les voy a encargar mucho, y es importante que llenen esto, que lo hagan, porque de esto va a depender la búsqueda y realización de estas dos primeras, aunque ustedes como profesores no pueden modificar y no tienen por qué hacer nada en esas dos pestañas. Entonces, si estamos en matemáticas y vida cotidiana 2 como ejemplo, es muy importante poner aquí el número de trabajos, ¿sí?, que se realizaron hasta este corte 1, y aquí vamos a poner el número de trabajos entregados por el alumno. En este caso, como ejemplo, tenemos que en el corte 1, pues de 5 que yo dejé, de 5 actividades o de 5 trabajos, pues el primer alumno me entregó 2, el segundo me entregó 3 trabajos, 4, 5 y así sucesivamente. Eso es lo que yo tengo que poner, únicamente el número, la cantidad de trabajos entregados por alumno. No hay que poner 2 de 5, 3 de 5 o con palabras, no, únicamente, y repito, únicamente el número, ¿sí?, o la cantidad de trabajos entregados por el alumno. Y en el recuadro blanco, pues indicar
el total de trabajos que se dejaron en este primer corte. Como profesor, yo no tengo por qué llenar esto de acción tutorial. Esos son únicamente para los tutores y están en los 3 cortes, como vemos aquí. Como profesor no tengo que llenar nada aquí. Importante, para el corte 2 viene este recuadro donde dice trabajos del corte, que está en amarillo. ¿Por qué? Explico. Está en amarillo porque es importante. Aquí vamos a poner el acumulado de trabajos. Repito, en el corte 2, en el recuadro amarillo, vamos a poner el acumulado de los trabajos realizados hasta ese corte. ¿Qué quiere decir? Que si en el primer corte yo dejé 5 trabajos y en este segundo corte dejé 3 trabajos nada más, pues sería el acumulativo 8 trabajos hasta el momento, ¿sí? 5 del primer corte y 3 que se realizaron en el segundo corte. Bueno, pues el acumulado serían 8, ¿sí? ¿Y qué tiene que poner aquí el profesor? Yo como profesor tengo que poner también el acumulado, ¿sí? Si me entregó, el muchacho me entregó los 3 trabajos en el corte 2, pues más los 2 que tenía en el corte 1, entonces serían 5 trabajos, ¿sí? Aquí como profesor vamos a llenar el acumulado de trabajos hasta ese corte, contando obviamente pues los del corte 1 y los que se hicieron. En las faltas únicamente vamos a manejar las faltas que llevan en el corte. Si en este corte pues, este muchacho tiene 9 faltas, en este corte ¿cuántas faltas lleva? Aquí no es acumulado. Aquí no es acumulado, ¿por qué? Porque ya se hace la suma automáticamente en el concentrado. El profesor, yo como profesor aquí únicamente voy a poner las faltas que lleva, ¿sí? En ese corte, nada más. ¿Estamos? Como calificación parcial, eso lo va a llenar el profesor, ¿sí? Manualmente. ¿Qué quiere decir? Bueno, dependiendo del número de trabajos realizados y a lo mejor la suma de algún parcial realizado, de la coevaluación, autoevaluación, bueno, a lo mejor el transversal. Entonces quiere decir que el muchacho aquí pues lleve un total de 5 actividades acumuladas hasta el corte 2, ¿sí? De las 8, pero bueno, ya con integrando a lo mejor tal vez el parcial y otros que hemos dicho, pues hasta el momento a lo mejor el muchacho lleve un 80 de calificación parcial. Eso es lo único que tiene que hacer el profesor, nada más. Esto que está en rosa, eso no lo va a tocar el profesor, ¿sí? Únicamente lo azul en los 3 cortes, pues la parte de calificación parcial. Bien, pues ahí está, compañeros. Créanme que si hacemos estas indicaciones, ¿sí? Esto va a funcionar, ¿sí? Y nos va a permitir pues trabajar con más fluidez en esto que a veces nos pega un poquito, nos hace un poco de ruido, ¿no? Sí, les pido encarecidamente que atiendan estas acciones, y si hay dudas por parte de ustedes, no duden en acercarse con nosotros, con alguno de los profesores que integran la Academia de Informática o con un servidor, para apoyarlos, ¿sí? y asesorarlos y ayudarles. De antemano, muchas gracias por su tiempo y quedamos al pendiente. Saludos.